Hola, sean muy bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de OTCAT, Lactancia Materna. Soy Macarena Bellón y en esta ocasión nos acompaña la psicóloga Minerva Muñoz. ¿Cómo te encuentras, Minerva? Hola Maca, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, me alegro. ¿Cómo te ha tratado este día de invierno y lluvia que por fin ha llegado? Bien, súper abrigadas aquí con mi cafecito al lado necesario, así que ya disfrutando del invierno. Muy bien, me parece. Antes de empezar con esta entrevista, me gustaría, Minerva, que te presentes, que nos cuentes quién eres, a qué te dedicas. Sí, por supuesto. Bueno, yo soy Minerva Muñoz, soy psicóloga. Inicialmente me especialicé en el área infantil para después empezar a trabajar en el área de la maternidad. Al inicio, claro, principalmente desde mi propia inquietud al ver cómo la mayoría de los temas infantiles tenían mucho que ver con el inicio de la crianza y muchas veces las mamás les cuesta tener las herramientas necesarias para iniciar la crianza. Y además también en el proceso de estar apoyándolas con las situaciones de su vida, que incluso habían situaciones que venían desde el embarazo. Entonces desde ahí que comenzó mi iniciativa por aprender en esta área y comencé a especializarme y llegué a lo que hoy se conoce como el ser dula. No sé si lo has escuchado, Maca, alguna vez. No, la verdad es que no conozco para nada ese concepto, primera vez que lo escucho, así que te pediría por favor que me expliques de qué se trata esto, qué es ser una dula. Mira, la verdad es que es un concepto bastante nuevo para nosotros, digamos, para este lado de la sociedad, para los chilenos. Es un concepto que tiene que ver con bases muy antiguas. Viene como tal desde la Grecia antigua y tiene que ver con el ser sirvienta o el poder ayudar a otros. Y aquí Mm, principalmente refiere a otras. El poder acompañar y ayudar en el proceso de la maternidad a las mujeres que inician, ya sea desde el embarazo, acompañarlas e informarlas durante todo ese proceso, luego en el parto. En algunos casos se puede también acompañar el parto de las mujeres, ya sea en casa o en clínica u mm. hospital. Y luego ya acompañarla en el posparto inmediato, luego en la lactancia y en el proceso de inicio de crianza. A eso refiere. Uy, qué interesante, ¿eh? No, la verdad es que yo no tenía ni idea que había gente que se pudiera dedicar a esto. Obviamente he sabido, no sé, pues de casos en que las mujeres deciden tener a sus hijos en casa y ahí como que asiste esta partera, como por decir algo, no sé si estoy bien. Pero claro, esta mujer que acompaña a la madre en todo este proceso no tenía ni idea. Claro, son nuevos como conceptos. De hecho, hoy en partos en casa, cuando son a veces en lugares más alejados, puede haber, claro, una partera que sea alguien como del lugar, ¿cierto? Tal vez alguien que pertenece a la comunidad. Mm, Pero en el caso, por ejemplo, los casos, los partos en casa actualmente, tanto incluso en la ciudad, se da cuando puede, por ejemplo, participar una matrona y además mm, una dula. Entonces la mm. matrona ayuda y tiene todos los conocimientos más técnicos, ¿cierto? Más Claro. referidos como al área ginecológica y obstétrica. Y la dula se encarga principalmente del apoyo y la contención emocional hacia esa Mm, madre y también a la familia que esté en el lugar donde se dé el parto. claro, muy importante eso, ¿no? El lado emocional de todo este proceso. Oye, ¿y qué te motivó a convertirte en dula? Fue un proceso bien bonito que, bueno, por un lado tuvo que ver mi primer hijo, ¿cierto? Mi primer embarazo. Yo tuve la oportunidad maravillosa de poder tener a mi primer hijo en parto normal, natural, y Ujú, después de esa experiencia tan bonita, sentí que, por cierto, no fue acá en Chile, en ese mm, tiempo vivíamos fuera de Chile y con mi esposo. Y bueno, luego yo dije, ¿cómo es que tantas mujeres viven el parto con tanto dolor, con tanto sufrimiento y con como una experiencia que queda como un recuerdo muchas veces difícil? mm, Entonces yo dije, quiero buscar la forma, quiero aprender cómo hacer para que otras mujeres también tengan un recuerdo bonito de su proceso de embarazo, parto y posparto. Y mm. comencé a averiguar cómo poder adentrarme en esa información. Claro, yo como de base psicóloga, ¿cierto? Aún así sentía que no tenía los conocimientos para todo eso. Es un área de mayor especialidad que hace muy poquito empezó
a desarrollarse. Te digo, muy poquito acá en Chile, menos de 10 años. Mm, Entonces, claro, de ahí vino el buscar lugares y encontré justamente unas matronas que hacían formación en esta área. Y comencé a adentrarme, a averiguar por muchos lados, hacer cursos y ya después poder conseguir como el certificado de DULA, ujú. que además uno consigue un certificado que después puede ser también internacional y ahí cada vez especializarse más, hasta hoy en día donde además pude comenzar también una formación ya en el área de psicología perinatal, que finalmente es lo que ahora se conoce como los psicólogos y psicólogas que apoyamos el periodo de todo el inicio de la maternidad, como te comentaba. O sea, como Mm. especialidad aún es también muy nueva. Qué increíble que algo, la maternidad, todo el proceso del embarazo, algo que es de milenios, de siglos, y que recién Exactamente. ahora se estén como viendo estos temas, qué increíble. Sí, realmente es súper necesario. Es algo Sí. muy, muy invisibilizado, el Mm, tema de cómo se inicia la maternidad, de todo lo que nos pasa a nosotras como mujeres, también lo que vive pareja, mm, todo lo que es el cuestionarse, el rol de madre, el rol de padre, es algo que muchas veces no se ha tocado, no ha sido tema, sí. siendo que es base para poder darles también tanto una buena bienvenida a los hijos e hijas que llegan, pero además para que nosotros y nosotras nos lo vivamos con tranquilidad ese proceso y no sea Mm, siempre un estrés. sí, totalmente de acuerdo. Bueno, yo claramente me imagino siendo madre en algún futuro, no ahora, pero claro, pienso como en enfrentarme a esta situación y al tiro como que me da miedo, no, no sé por qué, pero claro, como que uno ve todo este proceso como algo muy, muy difícil, claro, muy estresante, como decías tú. Entonces, qué bueno que se estén hablando estos temas, que se estén dando a conocer para ir, claro, pues como quitándose este miedo Justamente. y eso, lo encuentro muy interesante todo lo que has dicho hasta el momento. Pero hoy estamos aquí para hablar sobre otro tema, que es la lactancia materna. Cuéntanos, Minerva, ¿por qué es tan importante la lactancia materna? Bueno, la lactancia materna también es un tremendo tema, Mm, ¿cierto? Y también es un tema que además ha sido invisibilizado por mucho tiempo, que no se le ha dado el peso que tiene respecto de tantas áreas de nuestra vida y de nuestra sociedad. Tú me preguntas, claro, la importancia de la lactancia materna, son tantos factores que influyen. Tal vez como lo primero que podemos escuchar siempre tiene que ver con los beneficios que trae para la guagüita, ¿cierto? Para el ujú, bebé en cuanto a beneficios físicos, por ejemplo, como un desarrollo muy pleno a nivel mental, a nivel cognitivo, a nivel cómo podemos estimular muchísimo también todos los sentidos, todo el área social a través de la lactancia materna, sobre todo en los primeros meses. ujú. Por otro lado, también es súper importante cómo beneficia muchísimo para poder fortalecer el sistema inmune también de los bebés. Es realmente es han habido cada vez más estudios de lo importante que puede ser para fortalecer el sistema inmune en los niños, tanto a nivel de, por ejemplo, evitar mayormente las infecciones respiratorias, infecciones también gástricas, disminuir las posibilidades de diarrea, por ejemplo, en bebés pequeños. Y junto con eso también ayudar muchísimo a poder generar en los bebés una flora intestinal que sea lo más sana posible para la posterioridad. Es tremendamente importante. Realmente ha habido cada vez más aval respecto de eso. Otro tema que tampoco es menor tiene que ver con los beneficios para la madre. Ujú, La mamá también tiene beneficios físicos a partir de desarrollar una lactancia sana. El poder entregarle su leche o su oro blanco, como le llamamos muchas veces quienes trabajamos en esto, poder entregarle este regalo a sus hijos les beneficia a nivel inicial para evitar muchos temas relacionados con problemas, por ejemplo, de complicaciones que pueden generar a veces enfermedades de tipo infecciosas en la mamá cuando no da de lactar, porque muchas veces si no se genera una lactancia en un inicio que sea bien informada, a veces se generan las típicas mastitis que nosotros hemos escuchado, mm, ¿cierto? Estos dolores por obstrucción. Y eso también se ve cuando uno empieza a informarse desde el inicio y a poder desarrollar una lactancia sana,
genera mayor posibilidad de disminuir ese tipo de situaciones. Por otro lado, también se ha visto que hay una disminución de cáncer de mama prematuro en las mujeres que han dado de... Incluso que los estudios más nuevos hablan de cómo también puede ayudar muchísimo a disminuir la posibilidad de cáncer de ovario. Entonces tiene que ver con ese nivel de prevención además. Y otro tipo de beneficio también a nivel físico tiene que ver con la posibilidad de fortalecer los huesos en las mujeres. Muchas veces se hablaba de cómo podía hacer todo lo contrario, como que la mujer se descalcificaba cuando daba leche a sus bebés, ¿En pero serio? hoy se ha visto al revés, que las mujeres que presentan más problemas de osteoporosis, claro, si bien tiene que ver con la alimentación y con otros Mm, factores, también se presentan mujeres que han dado poco tiempo de mamar. Entonces, a nivel físico tenemos muchos mm, factores que influyen. Por otro lado, tenemos el factor que influye a la mamá y al bebé, que tiene que ver con el vínculo. Y ahí es súper cuidadoso cómo hablarlo, porque una madre o una familia en donde se ha dado la alimentación por fórmula, por relleno a los bebés desde el inicio o tal vez con a pocos meses de nacido, no quiere decir que no vayan a desarrollar un buen vínculo, ¿cierto? claro. No es blanco-negro, sino más bien tiene que ver con que hay un desarrollo del vínculo más relacionado eh, muchas veces lo intuitivo también, como la mamá lee que su bebé ya necesita amamantar, por ejemplo. Ya no tiene que ver con un reloj que tal vez te dice así como ya es la hora de prepararle la mamadera, sino que el vínculo ahí se genera de una manera mucho más básica. Y también tiene que ver con, por ejemplo, desde el hecho que la mamá pueda sentir que la leche comienza a bajar por su pecho, ¿cierto? Para poder ser el momento en que ya la amamanta, hasta el hecho en que la mamá comienza a tener una conexión mucho más también hormonal con su bebé. Y por lo tanto puede ir aprendiendo a leer cuando, como muchas veces se dice, como el llanto no es de sueño, no es de hambre, no, en verdad tiene el pañal sucio, como que muchas veces tiene que ver con eso y eso es algo mucho más básico, mucho más veces se habla como casi como algo más basado casi en tus capacidades básicas como ser humano, digamos. Entonces, algo que se va desarrollando en este proceso interno que tiene que ver también las hormonas, ¿cierto? Mm, Y que se le da paso solamente cuando podemos ir desarrollando la lactancia con el tiempo. Cuando tal vez por las razones que sea, se tiene que cortar la lactancia a muy temprano tiempo, ujú. puede ocurrir que haya como una pequeña desconexión en algunos periodos entre mamá y bebé. Entonces es un proceso muy bonito de ir descubriendo la importancia en varios ámbitos. Y por otro lado, el último punto tal vez de importancia que cada vez es más fuerte es que la lactancia materna es tremendamente sustentable. Si tú lo quieres ver así, de mucho ahorro de recursos. Ahorro tanto a nivel de dinero, ¿cierto? Pero también la industria de generar los lácteos para bebés, ¿cierto? Es tremendamente, vamos a decirlo, es también contaminante, también se generan hay mucho recurso ahí que los papás a veces no tienen y que tienen que invertir en comprar estas leches especiales para los bebés menores de 6 meses. Entonces también tiene que ver con eso y que bueno, no contaminamos, ¿cierto? Al dar pecho, no estamos generando tampoco residuos extras, no estamos necesitando de un envase en donde darle a los bebés esto. No necesitamos calentar, está todo ahí. Entonces también es otro punto no menor. Sí, claro, y sobre todo hoy en día que cada vez está más el tema del reciclaje, claro, de no Claro. generar tanta basura por el medio ambiente. Así que, claro, ese último punto que mencionaste no es menor para los tiempos que corren hoy en día. Oye, Minerva, sabes que escuché todo lo que dijiste y lo encuentro increíble, todos los beneficios que tiene en muchos sentidos. Y sabes que me hiciste recordar a una historia mía que al principio yo no entendía muy bien qué pasaba, pero ahora que tú mencionas todo esto, como que me hace sentido. Mira, yo tengo un perro que es adoptado. Una pareja lo encontró en Calera de Tango cuando era cachorrito. No, no tendría más de 3 meses. Y bueno, esta pareja lo encontró en una sequía que estaba muy mal
y habían otros cachorritos, pues que eran parte de esta camada, pero estaban todos muertos. Y él fue el único Mm, sobreviviente, entonces no, no lo pudieron dejar ahí. Y ahí me llegó el aviso que está este perrito en adopción, yo lo adopté, claro. todo muy bonito, y el perrito empezó a crecer y me di cuenta que se enfermaba mucho, se enfermaba por cualquier razón y Pobrecito. siempre terminamos en el veterinario, que por qué le pasa esto, es muy delicado y este perro es un Claro. quiltro, entonces claro, uno tiene la idea de que los quiltros son perros fuertes, pues que resisten a Claro. todo y este no, se enferma por cualquier cosa. Entonces yo ahora pienso como, claro, pues si este cachorrito quizás nunca estuvo con su madre, nunca tomó Claro, de su leche, entonces quizás él como perro no tendrá otros beneficios el estar con su mamá, justamente. tomar su leche y como él, bueno, lo encontraron, pero yo dudo que haya estado con su mamá. Mira, Claro. así terminó, todo enfermizo. Que es cierto eso, y que es cierto también porque, por ejemplo, hoy por hoy, ya en estudios que son mucho más a largo plazo, ¿cierto? Longitudinales, se ha visto, por ejemplo, que incluso puede el entrar o, digamos, comenzar con la alimentación por fórmula a muy temprana edad, puede llevar incluso a mayores posibilidades de diabetes, mayores Mm, posibilidades de obesidad y de sobrepeso en la adultez. Y tiene que ver de nuevo con esto, tiene que ver con que la lactancia materna nos genera una manera de alimentarnos distinta desde niños, desde bebés. Entonces, ¿por qué? Porque ahí viene toda la nutrición necesaria. mm, sí, No necesita, no viene con aditivos. ujú, Entonces aprendemos desde muy temprana edad a consumir lo que realmente nuestro cuerpo necesita. sí, así me doy cuenta. Y así también me doy cuenta, como te comentaba, que esto aplica por lo menos en todos los mamíferos, ¿no? Ahora también me Justamente. acordé de otra cosa. Bueno, yo no soy vegana, pero tengo amigas que sí lo son activistas, entonces comparten su información. Y claro, pues por ejemplo, ahora me acordé del tema de las vacas que las embarazan, como por decir algo, justamente para que después produzcan leche, Claro, entonces los veganos ahí dicen, pues, como esa leche que te tomas tú en tu desayuno no debe ser para ti, debe ser para su ternero, que no está recibiendo la leche que necesita, entonces claro. quizás cómo es la vida de ese ternero que tampoco recibió la leche de su madre, ¿no? De hecho, porque justamente la idea básica es que cada mamífero va a producir el Ujú, tipo de leche que necesita esa especie. ujú, Entonces, la necesidad de leche, o sea, digamos, de los nutrientes que trae la leche materna humana es distinta a la que trae la de otras especies. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en el caso de la leche de vaca, trae un nivel de grasa que nosotros no necesitamos. Mech. Nosotros necesitamos bastante menor nivel de grasa. Entonces, ese tipo de detalles, claro que hace mucho sentido con lo que tú comentas. Mm, Incluso, claro, tal vez si en la adultez o cuando ya los niños son más grandes se decide comenzar eh, a, a darle lácteos, ¿cierto?, que provengan de animal, la situación, si bien en el caso de los veganos tal vez tienen una visión de no hacerlo más adelante ni necesariamente nunca tal vez, pero si ujú, uno lo decide en algún momento, la diferencia es que ahí ya tu cuerpo está bastante más preparado para poder recibirla también. Porque ujú. muchas veces los problemas a temprana edad en los bebés, cuando comienzan a recibir relleno o fórmula, tiene que ver con eso, con que las enzimas que trae nuestro estómago de manera, comillas, natural, ¿cierto? No Ujú, están preparadas para poder degradar todo lo que trae esa leche que no es para mi especie, por decirlo así. mm, Entonces muchas veces se generan más problemas gástricos en los bebés, a veces se generan más cólicos también en los bebés que empiezan con relleno muy temprano. Tiene que ver varios otros temas que se pueden ir generando. Hay varios otros factores que influyen bastante. Sí. Podríamos estar hablando por horas de esto, pero Minerva, te tengo una pregunta más en específico. ¿Qué mitos existen sobre la lactancia materna? Porque de seguro deben haber varios, así que nos Está podrías lleno. mencionar algunos y desmitificarlos de pasada.
Claro, sí, hay mucha falta de información, Me lamentablemente, imagino. sobre estos temas. Y creo que hemos llegado a un momento en donde es súper necesario que estas cosas se conversen y que podamos tener información de buena fuente. Bueno, uno de los varios mitos súper comunes tiene que ver muchas veces con temas hereditarios, por ejemplo. No sé, una mamá, una hermana que le dice a esta mujer que recién está teniendo su bebé, no, sabes que yo tuve súper mala leche, entonces tal vez tú también vayas a tener mala leche. Y la verdad es que lo que se ha visto es que razones hereditarias respecto de la producción de leche hay muy pocos casos. No es común, no es para nada común, es Mm, bastante más común que tenga que ver con otro tema súper esencial que es el acople del bebé. Suele ser básicamente el problema que genera una dificultad en la lactancia al inicio. Esto del acople refiere a qué tan eficiente es el momento en que el bebé abre su boca, ¿cierto? Ingresa el pezón de la mama y queda, por decirlo así, bien enganchado ujú. el uno con el otro. Entonces, si eso no se da de una manera lo más correcta posible, quiere decir que quede ojalá bien profundo dentro de la boca del bebé, que el bebé abra la boca lo suficiente. Hay varios aspectos que van a mostrar un acople es el correcto. Eso suele ser lo básico de por qué una lactancia no puede prosperar o no es muy sana. Más que el hecho de, por ejemplo, que mi mamá, mi abuelita o mi hermana no hayan podido tener una buena lactancia. Tal vez ellas tampoco, nadie les habló, nadie les ayudó para tener un buen acople. Y ahí se generó esto. Entonces, ese tipo de mitos que tienen que ver con lo hereditario muy pocas veces se da como que tenga una base real. Es muy poco común. Son Ujú, casos como entiendo. mínimos en los que se da eh, bueno, algunas condiciones en donde pudiera haber una menor producción de leche, por ejemplo. Son, son escasos los casos. Tal vez otro mito que también es bien importante es el respecto a cuánto tiempo darle leche al Sí. bebé. Es muy común, ¿cierto? Así como, no, dale, no sé, 15 minutos, dale solo 10 minutos y después lo cambias. Bueno, la verdad es que el último tipo de servicio es importante hacer el propósito de que se vacíe, ojalá dentro de lo posible, un pecho para después pasarlo al otro. Y en ese caso, el tiempo, la verdad es que no te lo va a decir el reloj, tú lo vas a poder Claro. notar, ¿cierto? Vas a poder, el bebé va a soltar cuando ya está bien y después sea necesario cambiarlo. Tal vez al inicio, cuando son muy pequeñitos, recién nacidos, primeras semanas, ellos van a necesitar mucho menos, 5 minutos, y luego se cambian al otro, nosotros los cambiamos, por cierto. Pero, pero claro, es justamente algo que, si en la lactancia hay algo de lo que tú tienes que olvidar, es del reloj. Como de verdad, Wow. no tener en cuenta ni cuánto rato en cada mama, ni cuánto rato entre una toma y otra, porque también muchas veces se dice, no, es que entre una toma y otra tienen que pasar por lo menos 3 horas, no le des antes. Y la verdad es que eso tampoco es así. Hoy por hoy se ha visto mucho más la relevancia de generar una demanda, o sea, una libre demanda, que muchas veces se nombra, ¿cierto? Que es como darle el pecho al bebé cuando lo pide, porque por sobre todo los primeros meses la necesidad es mucho más constante. No tiene un reloj tan exacto el bebé como para decir, ya, ahora tengo hambre, después no, tengo que esperar un rato. La verdad es que no es tan así. Claro, obvio. Cuando son bebés recién nacidos, por sobre todo, porque es un periodo en que su estómago, para que tú tengas una idea, el estómago de un recién nacido es más o menos del tamaño de una cereza. Ay, qué chiquitito. Entonces, tan pequeñito, así es como se llena rápido, pero también después se vacía muy rápido. Porque Mm, además, claro, uno tiene que cambiar pañales muy seguido cuando son muy eso he pequeñitos. Entonces, escuchado. sí. Entonces, claramente, también la siguiente toma tiene que ser muy pronto. Entonces, ya como para hablar de poder empezar a regularle un poco más el horario a un bebé, sus tomas de leche, la verdad es que cuando son bastante más grandes, cuando ya se ha integrado, por ejemplo, la, la alimentación complementaria, ¿cierto? Entonces eso es pasado ya los 6 meses, mucho más adelante. Y tampoco la idea es que la lactancia sea algo tan marcado como en Mm, horario, sino más bien que tenga más o menos una rutina, pero no un ujú, horario marcado. claro. Entonces, ese mito está súper intrincado en nuestra sociedad y bueno,
la mayoría de los profesionales han estado comenzando a actualizarse en esto, porque también lamentablemente tenemos muchos pediatras y enfermeras pediátricas que también no se han actualizado en estos temas. Wow. Entonces siguen dando a veces recomendaciones que hoy por hoy ya se ha visto que no son las mejores. Entonces también es súper importante invitar y seguir incitando a que estos profesionales de la salud más especializados en esas áreas también se actualicen respecto de lactancia Sí, materna. Es súper importante. completamente. Oye, Minerva, ¿y qué sucede con las madres que tienen complicaciones para dar leche a sus bebés? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, igual tú mencionaste ahí que en verdad es muy raro que pase esto, Claro. pero igual. Hay varios temas que influyen, claro, uno está esto del acople, que es como lo Ujú, esencial, poder evaluar que tu bebé pueda tomarse bien al pecho, pero otro tema que también no es menor son los que tienen que ver con factores como del momento en que yo voy a amamantar a mi bebé, sobre ujú. todo al inicio, sobre todo con los recién nacidos. Por ejemplo, tener en cuenta el ambiente en donde voy a amamantar. Es tan simple como que al inicio los bebés necesitan lugares más tranquilos. Tal vez hoy por Mm. hoy con nuestra situación, ¿cierto?, de Ay, sí. confinamiento, podemos estar en nuestras casas más fácil y tal vez no vamos a tener tantas visitas cuando tengamos nuestro bebé. Entonces va a Ujú. haber una mayor tranquilidad, pero tal vez en otros tiempos no era tan así. Era como el bebé nace, todo el mundo va a visitarlo, o si el bebé nace en verano, salimos al tiro como al mall, al parque, a todos lados. Claro. Entonces, la verdad es que al inicio, para empezar la lactancia, es súper importante generar un ambiente de tranquilidad, ojalá con baja luz, por ejemplo, Mm, un lugar con un nivel de ruido también menor, porque al inicio tanto el bebé como la mamá está aprendiendo. claro. Nosotras como mujeres también aprendemos a amamantar a nuestros bebés, o sea, si bien hay una parte que es instintiva, hay otra que tiene que ver con aprendizaje. Entonces, tanto la guagüita que tenemos en nuestros brazos como nosotras mismas tenemos que aprender, por ejemplo, los detalles de cómo posicionarlo, cómo poner al bebé. Es súper importante que quede a la altura, por ejemplo, de su cabeza frente al pecho, que no quede más abajo, Mm, que como te hablaba antes, lo del acople, ujú. poder encontrar un ambiente de intimidad. Entonces, eso normalmente se da cuando uno está en un lugar tranquilo. Tal vez si tú estás, no sé, como en una banca, parque, no va a ser tan fácil poder generar como esa instancia. Mm. Después, ya con el tiempo, nosotras mamás nos volvemos súper secas y podemos dar pecho por todos lados si quisiéramos, pero al inicio sí amerita, por ejemplo, el ambiente. Otra cosa que también es importante tiene que ver, como te nombraba un poquito, esto de la posición, tanto de la madre como del bebé, Ujú. que el bebé esté como a la altura del pecho, que la madre pueda mantener también, ojalá, el estar recta, su espalda recta. Hay muchas mamás que se, se generan unos dolores de espalda tremendos en los primeros meses de amamantar, porque claro, nadie te dice como la importancia de también estar bien posicionada, como que tus hombros, que tu espalda, ¿cierto?, esté recta. Ay, mira, algo tan básico y que nadie te lo Sí. diga. Entonces también ese tipo de detalles puede llevar a complicaciones de lactancia, porque cuando uno no está bien recta, Ujú. ¿cierto? Y tal vez estás más encorvada, puedes estar tú misma aplastando ciertos sectores de tu mama, por lo tanto genera después Mm, obstrucciones en los conductos que liberan la leche. Entonces, ese tipo de detalles son tal vez detalles, pero que uno los va aprendiendo en el camino, que son importantes. claro, sí. Otra parte, que no es menor, perdón, tiene que ver con la falta de apoyo externo. Eso también Mm, puede influir mucho en que una situación de lactancia que pueda ser, digamos, solucionable, termine siendo o termine en sí con la lactancia. Termine, además de ser una complicación, muchas veces termina con la lactancia. Es wow. súper importante que nosotras podamos pedir ayuda. Hoy por hoy hay muchas asesoras de lactancia, cada vez hay más, tanto Ya. matronas que se especializan como mujeres que son de otras áreas de la salud y empiezan a especializarse en el área de la asesoría en lactancia para poder, por ejemplo, explicar con todo detalle el tema de el tema de la importancia, que es lo que te estoy hablando ahora, por ejemplo, de la exposición, del lugar en donde uno da de amamantar. Todo ese tipo de cosas, si nosotros estamos estimando, creemos que tal vez hay algo que no sabemos, que no nos está resultando, pedir ayuda. Si tenemos a alguien de confianza, que sabemos que tal vez tuvo una lactancia sana, una lactancia extendida,
Súper, preguntemos. Si se escapa de Mm, las manos, busquemos a estas personas que tienen como la especialización en el conocimiento de la lactancia materna o en matronas que también lo han ido aprendiendo mucho más. Pero como claro. atrevernos, porque también muchas veces uno se queda como en el fuero más interno y es como, no, es que no puedo, es que no me va a resultar, es que me duele y no doy más. Mm, Entonces, es súper importante ese tipo de factores tenerlos en cuenta. Y lo otro es el apoyo de la familia. O sea, mm, por un lado está como el buscar ayuda, ¿cierto?, en un profesional en algunos casos, pero por otro lado tiene que ver el apoyo familiar, el apoyo de pareja, ¿cierto? Es súper importante. O sea, cuando nosotras estamos en la lactancia, estamos en un trabajo a tiempo completo. sí, Entonces, que pueda hacer que se dé una corresponsabilidad tanto en la crianza de este nuevo bebé, pero también, por ejemplo, en las labores del hogar. Que todo el resto de la familia, si tengo otros hijos mayores tal vez, o vivo con otras personas, que todos puedan colaborar más en la casa para que la mamá, sobre todo los primeros meses, esté muy centrada en la lactancia materna. Entonces, no es que no pueda hacer nada más, por supuesto que sí, pero que esos tiempos sean guardados como algo importante claro. y poder entregárselos para les dar pecho tranquila, por ejemplo. Entonces, son temas que también muchas veces no se hablan. No, Es que para nada. una gran parte de lo que podríamos llamar una lactancia exitosa tiene que ver con el apoyo que la mamá reciba en ese tiempo. Es súper, súper relevante. Minerva, ¿crees que este tema es un poco tabú en Chile? Si acaso hay una cultura sobre esto o es algo que todavía es completamente ajeno a esta sociedad. Te pregunto porque yo he sabido de casos donde madres han sido verbalmente agredidas por dar pecho a sus bebés en espacios públicos como en restaurantes, en las plazas, como mencionabas Mm, tú, incluso en el metro, en el transporte público, que les piden que se tapen y después, claro, pues uno ve como a esta madre y con su guaguita debajo de este paño y uno dice como, esa guagua no se estará asfixiando. No sé, pues tú así que eres es. más experta en el tema, ¿qué opinas? Y yo creo que es algo que está muy lentamente como empezando a hablarse, empezando a tener como esta información ya mucho más a la mano para todas las personas. Hay programas como, bueno, que se ha hecho conocido ya hace varios años, como el Chile Crece Contigo, que le ha empezado a dar harta fuerza al tema de la lactancia materna. Y por Ujú, lo tanto también más profesionales de la salud han comenzado a actualizarse porque realmente ha sido súper complicado generar un cambio en la sociedad respecto de todo esto, como todos los beneficios que tiene la lactancia materna, pero también una mirada súper social, sí, súper también, digámoslo, moralista respecto de, por ejemplo, el amamantar en público. Entonces, también es importante cómo nosotros vamos cambiando la mirada respecto de este acto que es tan natural, que es tan básico para la alimentación, ¿cierto?, de nuestros recién nacidos y recién nacidas, pero además también tiene que ver con eh, por qué estamos generando un prejuicio frente a un acto que tiene que ver con lo más básico que es la alimentación. Entonces, ahí es súper importante, claro, empezar a generar como las redes necesarias, redes de información, redes de apoyo para que podamos abrir la mente respecto de este tema. Para empezar, claro, hay una visión también que muy lentamente ha ido cambiando, pero que está comenzando a hacerlo, y es como si acaso por mucho tiempo la lactancia materna fuera vista como que las personas pobres dan leche de pecho porque no pueden comprar la otra leche. Y mira, la verdad es que ese es un cambio que está empezando a dar una vuelta, o sea, esa visión está empezando a tener un cambio muy importante porque realmente no tiene que ver con el nivel socioeconómico en el cual tú estés, el por qué das el pecho, sino que tiene que ver con todos los beneficios que tiene para el bebé, para la mamá, para la familia, para la sociedad, el que sea esa su primera manera de alimentarse. ujú, Entonces, muchas veces esas decisiones toman muchos años para que una sociedad completa empiece a mirarla desde otro lado. Entonces, ha sido muy difícil. Yo creo que es un proceso súper lento, pero que muchos de los que estamos trabajando en estos temas lo estamos tratando de mostrar cada vez más. O sea, la importancia que tiene y también cómo a nivel país es importante empezar a mostrarlo como una opción
de salud, una opción de salud física, una opción de salud mental, y además desmitificar, por ejemplo, además Mm, bajarle el precio. Esto que tú me dices de lugares como restaurantes donde pueden eh, decirle algo a la madre, algo obviamente agresivo, algo mm, desagradable a una madre porque está alimentando a su hijo, porque finalmente es eso. O sea, tú claro. ves una mamá que, no sé, le llevó, por ejemplo, una guagua más grande y le lleva su envase con compota al bebé y se le empieza a dar en el restaurante y nadie le dice nada. Bueno, esto también es. Entonces, ahí tiene que ver con un cambio de mentalidad respecto también de, bueno, lamentablemente es parte de la cosificación del cuerpo de la mujer. Sí, O qué sea, terrible. las mamas de la mujer fueron creadas para alimentar a su bebé. O sea, si hoy por hoy la sociedad se le da otra connotación a ese cuerpo de la mujer, eso ya no tiene que ver con la alimentación, ¿cierto? Mm, Y tiene que ver con otra área completamente distinta. Y que no tiene por qué eso negar la posibilidad de que un niño o una niña sea alimentado en cualquier lugar. Entonces, claramente es un tema a seguir conversando, es un tema a ujú. abrirlo, a exponerlo y abrirlo como en cualquier situación, porque finalmente en todas las familias en algún momento alguien se embaraza y después tiene un bebé, llega el momento de amamantarlo. Entonces, es parte de nuestra cotidiana, Sí, parte de nuestros momentos, cierto, de evolutivo finalmente. Entonces, parte de nuestro ciclo vital, no tendríamos por qué negarlo o generarle una connotación que para muchas veces, para muchas personas puede ser inmoral, por ejemplo, mm, y netamente olvidarse de que es un acto de alimentación. ujú. A partir de esto que estamos hablando, ¿crees que hace falta implementar algo para mejorar esta situación en Chile? Mira, la verdad es que en Chile, a pesar de todo esto que estamos diciendo, se han generado hartas instancias para mejorar, Qué bien. para dar una mayor, digámoslo así, facilidad de que las mujeres comencemos a amamantar más a nuestros bebés. Sin ir más lejos, el hecho de que los años se haya aumentado el postnatal, ¿cierto?, en nuestras Sí. madres trabajadoras es un tremendo beneficio. Eso ha ayudado muchísimo a que aumente el periodo de lactancia materna exclusiva. Que si bien, claro, la OMS a nivel mundial recomienda que sea lactancia materna exclusiva, o sea, solamente leche de la mamá, hasta los 6 meses del bebé. Mm, Esa es como ojalá todos los bebés pudieran tener esa alimentación básica, ¿cierto? Y después se recomienda que la amamantar continúe hasta los 2 años. O sea, la OMS recomienda hasta los 2 años. No es como que recomienda hasta los wow. 6 meses. Hasta los 6 meses ojalá fuera exclusiva, pero lo recomienda hasta los 2 años. Y si después de eso la madre decide que quiere continuar, no puede hacer y ya es decisión propia o decisión familiar en alguna medida también. Mm, Pero finalmente, esto que hoy día en nuestro país se dé de casi hasta los 6 meses el postnatal, realmente ha sido una ayuda muy importante para poder mejorar nuestros niveles y nuestros porcentajes de madres que puedan amamantar, cosa que no se da en la mayoría de los países de Latinoamérica, por ejemplo. No tienen hay lugares donde ni siquiera hay ningún tipo de licencia postnatal ay, qué y, terrible. y en otros hay de muy menor tiempo. Entonces, en los países en donde se ha podido desarrollar mejor la lactancia materna por más tiempo, tiene harto que ver con eso, con la Mm, licencia de las madres. Y por otro lado, también algo que tal vez acá falta desarrollar un poquito más, que tiene que ver harto con las voluntades del mundo privado, de las empresas, ¿cierto? ujú, Es referido a los lactarios, poder mm, generar lugares en donde las empresas, donde las mujeres trabajadores que estén lactando puedan, por ejemplo, extraerse leche y tener un lugar específico, higienizado, ¿cierto? Donde, por ejemplo, refrigerar la leche que se extraen para después llevársela a su casa. De mm, manera que si el bebé se queda en la casa al cuidado de alguien, esa persona pueda seguir dándole leche materna cuando la mamá no está. perfecto. O si el bebé está en una sala cuna, poder llevar hacia allá la leche extraída con todas las indicaciones y los cuidados que eso significa, ¿cierto? Mantener la cadena de frío, que esté bien rotulada para que no se vaya a confundir con la leche de otra persona.
nuestro bebé, digamos. Pero poder generar instancias, lugares físicos también, que permitan a las mujeres la privacidad y la tranquilidad para poder extraerse leche en sus lugares de trabajo, es algo que falta mucho. Ahí falta mucho. Son muy Wow. poquitos los lugares que donde se ve eso. Muchas veces las mujeres tampoco les dan el tiempo para poder extraerse la leche en el trabajo. Y yo creo que esa es la parte que más nos falta todavía. O sea, solamente en algunos lugares, como en el caso de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud, Mm, están empezando a darse más, como mujeres que trabajen en CEFAM, ¿cierto? Consultorio, en hospitales. Ahí se está empezando a generar un poquito más el poder desarrollar estos lugares, estos lactarios, pero a modo general la verdad es que es bien poco. Y también ahí influye mucho este permiso, ¿cierto? Para las mujeres poder, como se ha conocido mucho, para poder retirarse, por ejemplo, una hora antes del trabajo o tener un espacio durante su jornada laboral para ir a amamantar a su bebé. Eso también ha costado harto que simplemente. O sea, en el papel, como ley, digamos, está súper bien, está súper bonito, pero ha costado mucho implementarlo. En gran medida por también la falta de información mm, de las personas, muchas veces, claro, como de los jefes, ¿cierto? De los empleadores respecto de estos temas. Entonces, hay varias cosas ahí que falta implementar de mejor manera, fiscalización sobre esto además. Entonces es difícil que se generen los cambios como tan fácilmente, pero yo creo que es una de las partes esenciales, porque si tú no tienes esa posibilidad de extraerte leche fuera del hogar, en tu periodo laboral, ¿cierto? Para después llevarla a tu hijo y poder que siga amamantándose, o sea, que siga tomando esa leche, ¿cierto? Muchas mujeres finalmente deciden porque ya entraron al trabajo casi a los 6 meses de nacido el bebé y se acaba la lactancia materna. mm. Y la verdad es que uno esperaría que para poder llegar a ese mayor tiempo de los 2 años, por ejemplo, esté la opción de extraerse leche, esté la opción de que la mujer llegue a buen momento para que cuando llegue, por ejemplo, a la casa, pueda darle a amamantar al bebé y que la otra leche extraída solamente se ocupe cuando ya no esté. Entonces, todo ese proceso ha costado mucho implementarlo. Son muy pocas las mujeres que puedan continuar con una lactancia extendida o que sea solamente después con leche materna, porque después cuando ya viene el momento en que se integra la alimentación complementaria, ¿cierto? Los otros alimentos para el bebé, muchas veces ahí también ya comienzan a tomar leche de relleno o de fórmula, porque por todo esto que te hablo, porque Ujú. todo esto otro no se puede implementar o es muy, muy, muy difícil. Porque finalmente también hay que pensar que, por ejemplo, esta mujer llega al trabajo, le va a dar a amamantar a su bebé, hace todo lo que tenga que hacer Mm, antes de acostarse y probablemente tendría que volver a extraerse en algún momento para dejar más leche. Pero también con los horarios laborales que tenemos, cuesta mucho que una mujer pueda tener la energía para después, no sé, por la claro. noche volver a extraerse leche. Entonces hay varias cosas que seguir mejorando en esa área para poder facilitar la extensión de esta lactancia que queremos cuidar. Finalmente es eso. Mm, sí. Pero a pesar de todo eso, estamos más avanzados que varios países de Latinoamérica. A pesar de todo eso. Claro, tratemos de quedarnos acá con lo bueno. Y eso, lo que tú decías de seguir avanzando, de seguir mejorando, porque claramente es algo muy necesario, algo tan básico. Es tremendo como a veces nosotros, claro, creemos que estamos mucho más atrás que otros países, pero al menos en tema de lactancia materna, si bien falta, ya que se hayan generado estos cambios Mm, en cuanto a, a las leyes, ¿cierto?, a nivel laboral, para poder permitir que se extienda realmente ha sido un logro importante. genial, qué bueno. Para ir terminando, ¿qué le recomendarías a las mamás o a las futuras mamás que nos están escuchando? ¿Algún otro tip que no hayas mencionado antes, tal vez? Que se informen. Es súper importante informarse antes, ojalá llegue tu agüita durante el embarazo y si no estás embarazada igual, porque Claro. puede ser que, o sea, te sirve a ti misma para más adelante, te sirve para apoyar a una Mm, hermana, a una amiga que pueda tener un bebé y poder también incluso ayudar a otras personas. O sea, si ya sea, por ejemplo, algo en un área en la que tú quisieras desarrollarte, pero aún así porque finalmente es tan básico de nuestro sí. desarrollo como seres humanos. Entonces, por qué no aprender sobre eso?
Ujú. Y si aún más estamos con la intención de que en algún momento queremos ser mamás o ya estamos embarazadas y vamos a hacerlo pronto, ojalá informarse. Primero, básico, informarnos nosotras. Luego, poder integrar a este informarse también a nuestras parejas. Es súper Mm, importante que ellos o ellas también puedan saber un poco más, para saber cómo apoyarnos, para saber qué necesitamos, para saber si, por ejemplo, yo tengo dolor, algún malestar mientras estoy amamantando, saber si es parte de lo normal o si tal vez tiene que ver con una complicación que necesite o amerite ir al doctor para que me hagan una revisión o saber si es una mastitis o saber qué es. Entonces, también es importante que nuestra pareja esté informado, informada sobre esto. Y por otra parte, también yo creo que es súper relevante que nuestras familias en general y como sociedad aprendamos más. sí, completamente de acuerdo. Eso a nivel general, el informarse y tal vez a nivel más puntual, tener la tranquilidad de que la lactancia materna tiene dos partes. Una, como decíamos antes, una tal vez un poquito más instintiva, que tiene que ver con lo hormonal, ¿cierto? Con nuestra sensación de querer darle algo nuestro a nuestro bebé después que ya salió de nuestro cuerpo, pero también que esto es aprendizaje. Entonces, si hay algo que no esté funcionando, es solucionable, lo puedo aprender. También mi bebé puede aprender en el camino. Los bebés Mm, van aprendiendo, por ejemplo, a abrir más la boca, aunque ellos también tienen esa parte instintiva de sentir el aroma, por ejemplo, y de saber acercarse a la mama. Entonces, esencial tener la tranquilidad que tenemos esta parte instintiva y tenemos esta otra parte que es aprendizaje. Entonces, tenemos posibilidades de que las cosas funcionen. ujú. Claro, sí, lo que tú dices, la información lo es todo y qué divertido que hoy en día, con el acceso que tiene la gente a Internet, bueno, ahí es un arma de doble filo porque a veces suben información que es errónea, pero bueno, suponiendo que ahí uno puede encontrar como de todo, como que increíble que aún así teniendo las facilidades en comparación con años, décadas anteriores, la gente siga como igual de desinformada, desinteresada tal vez. Claro. Y algo que antes que se me vaya, que también es súper Sí. importante, buscar la posibilidad de integrarse a grupos de apoyo en el área de lactancia materna. Mm, Hoy por hoy se han generado muchos grupos de mamás, que en verdad ha sido como casi algo muy natural, como que fluye, que las mamás que están con niños pequeños o embarazadas empiezan como a conocer y a hablar de temas relacionados, ¿cierto? Y en cuanto a la lactancia, se han podido empezar a dar grupos que se generan para poder informarse respecto de buenísimo. lactancia. Entonces, muchas veces son grupos que además no hay un costo de por medio, por ejemplo. Hay un tipo de grupos que se llaman, no sé si alguna vez lo has escuchado, los GALM, que son los grupos No. de apoyo a la lactancia materna. Esos están en distintas partes de nuestro país. De hecho, son instituciones también internacionales, ¿cierto? Pero ahora acá en Chile se ha dado en distintas comunas. Eh, a lo largo de todo Chile, en donde hay estos grupos en donde se pueden juntar, bueno, antes de la pandemia había una reunión que Hmm, normalmente eran como mensuales, ¿cierto? Se reunían en un lugar, a veces en parques o a veces en los spam, a ujú. veces en iglesias, distintos lugares, y donde se reunían mamás para poder conversar temas en parte relacionados con lactancia y en parte con crianza. Pero se generan vínculos tan bonitos y Me además de poder imagino. generar amistades tal vez con otras mamás, también se puede generar esto de un lugar en donde yo expreso, donde yo muestro todas mis dificultades y no me voy a sentir juzgada. Por el Mm, contrario, me van a apoyar y me van a informar. claro, una se Entonces, da cuenta también que no buscar está esa instancia. sola. Justamente, sí, sí, eso, ese nivel de contención, de empatía también que se da en esos grupos Sí. son súper necesarios. Entonces, buscar también ayuda a través de ese tipo de grupos, además de lo que tal vez uno pueda dar de manera puntual y tal vez Ujú. acercarse a un profesional. Pero buscar ayuda en grupos de mamás también sirve mucho. Sí, qué buen dato, Minerva, súper útil. ¿Nos podrías facilitar algún dato tuyo para aquellas personas que quieran contactarte? ¿Algún mail, red social, quizás página web, lo que sea? Sí, mira, yo, bueno,
está mi correo, al cual me pueden escribir, es Ujú. doula.minerva.munoz@gmail.com. Perfecto. También me pueden contactar a través de mi Instagram, que es @espíritu_maternal. Espíritu maternal es la manera en la cual yo he comenzado a hacerme llamar en distintas redes para poder entregar información y distintos servicios relacionados con el inicio de la maternidad. Y también puede ser de manera incluso más directa. En mi WhatsApp me pueden escribir, es 34002997. Ha sido una manera a veces muy directa para muchas mamás, sobre todo cuando buscan una contención que pueda ser más inmediata o de temas puntuales. Y súper abierta y agradecida a este tipo de instancias, Macarena, porque realmente siento que es súper importante abrir espacios para estos temas, poder hacerlo un tema como tal, poder Sí, hacerlo parte de la discusión, del diálogo constante que tengamos en nuestra sociedad, porque es algo tan básico, sí, súper necesario que podamos aprender sobre esto. sí. No, yo te quiero dar las gracias a ti, Minerva, por tu tiempo, por toda esta información que nos entregaste. Yo la verdad es que soy completamente ajena a este tema porque yo nunca tuve primos chicos, menos sobrinos. Yo fui la más chica de la familia. También mis amigas, como que son muy pocas las que han tenido guagua, entonces no me he visto Es otro mundo. Sí, no, es completamente ajeno, entonces nunca me he visto en la situación de enfrentarme a todo esto, pero es muy interesante, aprendí muchísimo y claro, como tú decías, no es necesario que una sea mamá para aprender del tema, sino que también es muy importante que el resto de las personas que Claro, acompañan sepan que si bien yo, como dije, no me he visto involucrada en esa situación, yo creo que tarde o temprano me tendré que claro, tal vez el enfrentar. día de mañana. Ujú, entonces ahí ya voy a estar más preparada, claro. Sí, es súper importante, así que no, feliz de poder haber participado, de poder estar acá conversando de estos temas, de lo necesario que es aprender de todo lo que tiene que ver con lo básico que es cuando Sí, comenzamos como seres humanos. sí. En verdad que es muy interesante todo lo que has dicho. Como dije, aprendí muchísimo en este tiempo y espero que nuestros oyentes también hayan aprendido harto, ¿no? En este episodio y que puedan aplicar ahí los hartos tips que nos dio Minerva. Así que eso, pues Minerva, nuevamente muchas gracias por tu tiempo y por toda la información que nos entregaste. Gracias, Macarena, también. Muy agradecida de poder estar acá y de mostrar toda esta información y poder entregar también como muchas veces el conocimiento desde la experiencia y Mm. también desde lo aprendido en el camino. Bueno, pues Minerva, que estés muy bien. Ya nos despedimos, así que hasta aquí llegamos. Chao, chao, que estés muy bien. Chao, gracias, hasta luego.